Hola a todos, me complace saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Compensar, esta vez con un tema muy interesante de salud. Mi nombre es Zaira Vera y hoy nos acompaña el doctor Edwin Silva. El doctor Edwin es médico infectólogo, asesor de Compensar, y vamos a estar resolviendo unos interrogantes muy interesantes acerca del uso adecuado de los medicamentos y de los antibióticos puntualmente, a propósito de la Semana Mundial para el uso prudente de los antibióticos. Entonces le doy la bienvenida al doctor Edwin para que se presente y nos acompañe en este espacio. Pues hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema apasionante para nosotros los infectólogos, pero ante todo es un tema muy importante para toda la sociedad, un tema que a veces no ponderamos bien y que nos hemos acostumbrado a tenerlo allí como paisaje. Creo que las personas en general nos hemos habituado a considerar los antibióticos como unas sustancias pues bondadosas como lo son, pero su uso no prudente puede generar muchos problemas y pues qué bueno hoy poder tener este espacio para contarle alguito de ese mundo tan complejo que son los antibióticos a nuestra audiencia. Doctor, excelente introducción, muchas gracias. Entonces, para empezar, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué enfermedades curan los antibióticos? Bueno, es muy importante esta pregunta porque los antibióticos, como su nombre lo indica, antivida, se van dirigidos a seres vivos. Fundamentalmente, aunque hay muchos tipos de antimicrobianos o sustancias que pueden afectar la función de muchos microorganismos, fundamentalmente cuando hablamos de los antibióticos estamos hablando de sustancias que afectan, inhiben o matan, inhiben el crecimiento o matan a bacterias. Entonces, por ejemplo, algunas enfermedades como las enfermedades virales, pues por supuesto los antibióticos allí no tienen absolutamente ningún papel. Ejemplo, en la gripa, en el resfriado común, en la COVID, por ejemplo, que es una enfermedad viral, el uso de los antibióticos, y es una cosa que hemos visto que se abusa permanentemente, no tiene ningún efecto, no tiene ningún papel. Incluso a lo largo de la pandemia tuvieron que salir muchos estudios para demostrar que algunos antibióticos como la acitromicina no tienen ningún efecto, no tienen ningún beneficio para el manejo de la COVID-19, porque la COVID-19 pues, es una enfermedad producida por un virus, por el SARS-CoV-2, y los antibióticos allí no tienen ningún papel, ningún efecto. Doctor, súper interesante, pero a propósito de esto, ¿los antibióticos entonces tienen efectos adversos? Es muy importante esa pregunta, Zaira, porque efectivamente, si fueran simplemente unas sustancias inocuas que no producen ningún daño, pues uno no pondría tanto misterio en su uso prudente. Pero, ejemplo, acabo de mencionar un antibiótico como la acitromicina. La acitromicina es un antibiótico del grupo de los macrólidos, le llamamos nosotros, y hay otros primos de ella como la claritromicina, como la eritromicina, que pueden en algunos contextos, en algunos pacientes que están predispuestos a un riesgo, por ejemplo, producir una arritmia cardíaca fatal, producir una taquicardia ventricular que colapsa al paciente y el paciente puede morir allí en un evento de un paro cardíaco. Eso lo pueden producir los antibióticos. Si la gente supiera, es decir, por ejemplo, nadie se automedica medicamentos para la hipertensión ni para la diabetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que pueden tener potenciales efectos adversos y pues dejan que sean los médicos los que los prescriban. Pero con los antibióticos es sorprendente que todo el mundo siente que puede formularlos sin ninguna consecuencia. Y claramente hay efectos adversos como este. También puede haber reacciones alérgicas muy graves. También puede haber, por ejemplo, una enfermedad que es una diarrea que se produce precisamente por el daño que los antibióticos producen en la flora intestinal por una bacteria que se llama el Clostridioides difficile. En los Estados Unidos, de hecho, el Clostridioides difficile es la principal causa de mortalidad asociada a una enfermedad infecciosa. En los Estados Unidos, más o menos, algunos modelos muestran que 30.000 a 40.000 personas mueren al año por diarreas producidas por Clostridioides difficile, y la principal causa de estas diarreas es precisamente el uso excesivo de antibióticos. Luego, claramente, usar los antibióticos es una cosa que requiere prudencia porque pueden los pacientes verse expuestos a efectos adversos muy delicados.
Lo que pasa es que todo el mundo, pues digamos, subestima ese riesgo y simplemente nos quedamos con sus bondades. Y adicionalmente, pues ni se diga el problema que generan cuando se usan de manera no apropiada en la generación de resistencia en las bacterias. Y entonces terminamos teniendo problemas porque se sigue diseminando los mecanismos de resistencia a las bacterias o a los antibióticos y hacemos con ese uso no prudente que los antibióticos pierdan su efectividad y su poder para tratar las infecciones bacterianas. Doctor Edwin, entonces a propósito del riesgo igual y de como de esa precaución que debo tener con los antibióticos, ¿le puedo dar antibióticos a mis hijos teniendo en cuenta que son una población como delicada, si lo podemos llamar de alguna manera? Bajo ninguna circunstancia nadie se debe automedicar ningún tipo de medicamentos y esto incluye a los antibióticos. Y por supuesto que hacerlo sobre nuestros hijos pues puede ser un escenario en el que podamos vivir una perfecta pesadilla. Hablo, por ejemplo, no solamente a la población en general, sino también, por ejemplo, a veces a los trabajadores de la salud, que de pronto uno cree que puede, o porque conoce o porque sabe, de pronto automedicarse en sus hijos, porque uno hace parte de una misma unidad familiar, entonces no debe hacerlo, porque pues uno pierde toda objetividad a la hora de valorar a un familiar. Entonces no lo debemos hacer nosotros, pues mucho menos las personas que no tienen una formación médica. Luego, bajo ninguna circunstancia y especialmente con nuestros niños, formular antibióticos en los niños debe ser una labor que debe estar exclusivamente empoderada en manos de los pediatras o de los médicos que están atendiendo a los niños en cualquier escenario, en cualquier especialidad o en la práctica médica general. Ok, doctor, yo he escuchado de varias personas que dicen, ¿qué pasa que los antibióticos ya no me hacen efecto? ¿A qué se deberá eso? Esta pregunta es interesante porque muestra, primero, que ya no me hacen efecto, es como si una persona estuviera usando antibióticos de manera recurrente. Mira, yo he usado en mi vida, de niño tal vez tenía que usar antibióticos porque sufría de amigdalitis bacterianas y una vez crecí y resolví ese problema, pues no tuve que volverlos a usar. Y desde esa época, desde que era niño, me administraban la penicilina, el benzetacil para la amigdalitis, yo no he vuelto a necesitar un antibiótico. Entonces esa pregunta como que yo tengo que estar usando antibióticos permanentemente, eso ya es extraño, porque la mayoría de las personas no tenemos por qué estar tomando antibióticos. Eventualmente sea una indicación por alguna razón, pero sería extraño que tengan que estarla viviendo. Ahora, hay ciertos pacientes que sí tienen algunas condiciones especiales, por ejemplo, hay personas que tienen infecciones de vías urinarias que se tornan recurrentes, o personas que sufren de infecciones respiratorias recurrentes porque tienen alguna patología pulmonar crónica. Entonces, claro, estas personas pueden, de tanto usar antibióticos, eventualmente seleccionar, colonizarse por bacterias resistentes y hace que los antibióticos pierdan ese efecto y cada infección posterior es mucho más difícil tratarla. Por eso es muy importante, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen infecciones urinarias a repetición, diferenciar lo que es una verdadera infección de la bacteriuria asintomática. Me explico qué es este concepto. Es básicamente tener bacterias en la orina, pero no tener síntomas. Las bacterias cuando están en la orina y no producen síntomas, a la mayoría de las personas no deberíamos darle antibióticos. Por poner una metáfora, un ejemplo, eso es como torear un perro bravo. Usted se pone a torearlo y lo muerde. Entonces esos se dejan quietos. Solo hay 2 indicaciones para tratar las bacterias en la orina, aunque no tenga síntomas la persona, y son en las mujeres embarazadas y eventualmente en las personas que van a ser sometidas a un procedimiento quirúrgico pero urológico, es decir, en la vía urinaria, porque de resto nadie más debería recibir antibióticos solo por la presencia de bacterias en la orina desde que no tenga síntomas. Ya, si tiene síntomas urinarios, entonces, es decir, como tal tiene una infección activa, pues sí debe dar tratamiento, y algunas personitas pues pueden tener ese escenario muy difícil de infecciones a repetición que hace que pues se seleccionen, se colonicen con bacterias resistentes y cada episodio se vuelve más difícil de tratar. Muy interesante, doctor. Esta es una práctica que yo también he escuchado y es, si me vuelvo a enfermar de lo mismo y decido, me da pereza de pronto ir al médico, entonces me tomo el mismo antibiótico que me habían recetado la vez pasada. ¿Eso sería una buena práctica? De ninguna manera. Es una gran pregunta, Zaira. De ninguna manera. O sea, porque las personas no son médicos. O sea, uno no debe automedicarse. Uno no tiene objetividad a la hora de valorar
primero uno, si uno no es un profesional de la salud, pues no tiene la formación para hacerlo, pero incluso si uno lo es, tampoco debe hacerlo porque uno no debe automedicarse. Uno siempre debe acudir al médico para que evalúe, el profesional de la salud evalúe de manera objetiva los síntomas, haga un diagnóstico y de acuerdo a esa información procede. Claramente uno puede confundir si, claro, las personas creen que alguna vez les sirvió algo y es simplemente una asociación que llamamos espuria, o sea, una falsa asociación, y entonces siente que el antibiótico lo mejoró, y entonces cada vez que le dan los mismos síntomas va y se toma antibióticos porque hace parte del cóctel que usa para resolver esos síntomas, y eso es una práctica absolutamente inapropiada, inadecuada, que puede exponer a esa persona a riesgos graves por efectos adversos de la terapia antibiótica. Entonces claramente no debe hacerse. Perfecto, súper claro, doctor Edwin. Y acá otra práctica muy común y es que generalmente cuando uno lo formulan, le dicen, no sé, tómese este antibiótico por decir cada 8 horas durante 7 días. Pero resulta que yo al cuarto día, yo ya me estoy sintiendo mejor. Entonces ahí lo puedo suspender o debería terminar como todo el tratamiento que me indicaron. Es una pregunta bien interesante. Es un paradigma que uno no debe alterar, es decir, la prescripción de antibióticos, ni en términos de su frecuencia ni en términos de su duración. Eso es absolutamente claro. Así la persona se mejore, porque de hecho uno puede terminar exponiendo a las bacterias a que ya, digamos, si hay una verdadera infección bacteriana y estamos tratándola y ya me sentí mejor y suspendo los antibióticos, los niveles de antibiótico van cayendo y expone a bacterias que todavía están allí a concentraciones decrecientes del antibiótico, y hace que ellas se adapten, se acostumbren a esas dosis, a esas concentraciones de antibiótico, y esto genera una presión para la aparición de resistencia de las bacterias a los antibióticos. Entonces, en principio, debe haber una observancia religiosa, por decirlo de alguna manera, de la prescripción que el médico ha dado, tanto en términos de la frecuencia como en términos de la duración que el médico ha indicado. Perfecto, doctor, súper claro también. Y acá hay otra pregunta muy común y es, a veces a uno se le olvida, ¿no? Entonces dice cada 8 horas y por decir me tocaba a las 2 de la tarde y son las 4 y digo, ay, se me olvidó el antibiótico de las 2, ¿qué hago? ¿Me lo tomo a las 4 o espero a que sean las 10 de la noche, que sería mi próxima hora? No debería pasar. Para eso lo mejor es que la persona programe una alarma, pero pasa. Entonces, cuando pasa, lo más importante es tomarse el antibiótico tan pronto se acordó y la siguiente dosis se la toma en el horario correspondiente. Entonces, si por ejemplo tiene antibióticos a las 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche, se acordó a las 4, bueno, tómese la dosis a las 4. Y la siguiente la retoma en el horario que es a las 10 de la noche. Pero que ya quede como advertencia y no le vuelva a pasar, porque pues obviamente no es lo ideal que uno esté distorsionando o de una manera indisciplinada siguiendo el horario de administración del antibiótico, porque eso no es apropiado. Listo, doctor. Aquí hay una pregunta muy común y es, cuando estoy tomando antibiótico, ¿puedo tomar alcohol? Mira, en principio no todos los antibióticos van a generar una interacción con el alcohol. De hecho, son muy puntuales. Algunos, como por ejemplo el metronidazol, puede generar una grave reacción con el uso del alcohol, que es un efecto temible, que es el famoso efecto antabús, que puede generar la muerte, ¿sí? Entonces, en principio las personas, ahora eso es para ciertos antibióticos, no para todos, pero en principio no es bueno estar uno consumiendo alcohol, sobre todo porque se supone que si estamos tomando antibióticos porque estamos enfermos. Pues tomar alcohol en medio en el proceso de recuperación de una enfermedad, pues no es nada prudente, porque el alcohol deprime la función del sistema inmunológico y además genera otros efectos como lesión del hígado, como lesión del corazón, y eventualmente la combinación de alcohol con antibióticos puede terminar generando un cóctel muy delicado que puede terminar comprometiendo la salud de la persona. O sea, en algunos casos puede ser grave, en otros no tanto, pero la gente en principio debería tener en mente que no es una buena combinación y no debería combinar alcohol con antibióticos. Excelente, doctor. Y para terminar, que esta también es una pregunta que yo me hacía cuando estaba embarazada, y es si puedo tomar antibióticos durante la gestación o la lactancia. Muy importante.
porque no todos los antibióticos son seguros en el embarazo. Hay unas categorías que nos permiten clasificar la seguridad de los antibióticos en el embarazo. Y hay antibióticos que de hecho se pueden usar en cierto periodo del embarazo y hay antibióticos que no se pueden usar en otro. Entonces, por ejemplo, los primeros 3 meses del embarazo es un periodo en el que se están formando los órganos del bebé, periodo que llamamos de organogénesis. Entonces, algunas sustancias pueden ser delicadas en ese momento y generar efectos gravísimos. De pronto, ya superado esa etapa, ya se pueden usar ciertos antibióticos, aunque otros no, y otros no se pueden usar nunca. Entonces, aquí no podríamos dar una cátedra de antibióticos en el embarazo. Aquí lo importante es que sí, efectivamente, hay antibióticos que son seguros en el embarazo y hay antibióticos que no lo son y que están de hecho contraindicados en el embarazo. Los médicos, nosotros nos entrenamos precisamente en entender, en nuestra escuela de medicina siempre nos enseñan, ¿no?, cómo es el comportamiento de los antibióticos en el embarazo, cuáles están indicados, cuáles se pueden usar, cuáles están contraindicados. Entonces, en principio, es importante que si se está embarazado o se sospecha estar embarazada, se le diga al médico: doctor, yo creo poder estar embarazada, y si me va a recetar un antibiótico, tenga usted la precaución de saber si yo lo puedo usar en el embarazo. El médico sabe qué se puede y qué no se puede usar, y además es muy fácil de consultar, en línea se puede consultar, hay muchas guías, muchas aplicaciones para consultar esto, entonces ya no es una cosa difícil, pero lo importante es que la paciente tenga conciencia de que puede estar embarazada y se lo diga al médico, para que se tome una decisión prudente siempre y cuando se vaya a indicar un antibiótico. Doctor Edwin, excelente. Creo que esta información es súper valiosa, súper útil para el día a día, porque si bien el antibiótico, como decíamos al inicio, no es común, o sea, uno no debe pues tomarse un antibiótico deportivamente, ni mucho menos, ni muy frecuente. Sí, en algunas ocasiones pues nos formulan y debemos darle pues un uso prudente, como decíamos al inicio. Entonces, doctor, mil gracias por este top 9, estas 9 preguntas. Te daría el top, entonces, Aira, te daría el top 10. Te daría el top 10. Mira, el décimo tip. Es muy importante que los pacientes entiendan: no presionen a sus médicos para que les formulen un antibiótico. O sea, no interfieran con el acto médico. Una de las causas que se ha caracterizado muy bien en la literatura de por qué se da un uso no prudente de los antibióticos, sobre todo en el escenario ambulatorio, es porque los pacientes presionan al médico para que le formulen antibióticos. Esto es tal vez lo más importante. O sea, usted no interfiera en eso, no piense ¿y por qué? Las razones son múltiples. La persona, cuando va al médico y le formulan un antibiótico, muchas veces vindica su condición, ¿no? O sea, que de pronto estaba enfermo y nadie le creía, y entonces llega a la casa con la fórmula de antibióticos como si fuera un trofeo, ¿no? Si ve, mire, me formularon antibióticos, ustedes no me creían que yo estaba enfermo. Entonces eso se convierte en una especie de trofeo, porque hay un imaginario, ¿no?, en torno a las bondades que tienen los antibióticos. Pero el consejo para toda nuestra audiencia es: no presionen, no soliciten la prescripción de un antibiótico a sus médicos. Permitan que sus médicos con toda objetividad evalúen su cuadro clínico y recomienden lo que a su criterio clínico debe recomendarse. No interfieran en eso ni lo soliciten, porque eso usualmente conduce a un uso no prudente de los antibióticos. Excelente, doctor. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por su atención. Esperamos que esta información les haya sido muy útil y nos vemos en una próxima edición de Podcast Compensar Salud. Gracias.